listo para llevar. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Damos gracias a todos los que a esta hora nos están sintonizando a través del canal y a través de las redes sociales por el Facebook Live. Los invitamos a que por favor envíen todas sus inquietudes, sus preguntas frente al tema de hoy. Bueno, y como todas las noches, hoy me acompaña Aldemar Rueda, abogado de la ciudad. Bienvenido, Aldemar. Muchas gracias, doctora Tatiana. Muy buenas noches a todos los que nos ven en esta oportunidad en el día de hoy. El tema de hoy, promesa de compraventa y su incidencia en las transacciones inmobiliarias. Y para comenzar, comentémosle a todos los televidentes qué es una promesa de compraventa y cuál es su función en una transacción inmobiliaria. Ok, bueno, una promesa de compraventa es un acto preparativo. ¿Sí? Es el documento por medio del cual las partes que se van a identificar como vendedor y comprador o viceversa, acuerdan mediante un escrito formal las condiciones y plazos que se vayan a estipular para llevar a cabo la celebración de un negocio jurídico. Fácilmente puede ser o una cosa mueble o una cosa inmueble. En este caso, pues nos vamos a referir a los inmuebles, lo que entiendo. Y desde luego en este documento formal, pues desde luego se tiene que pactar una serie de cláusulas, entre las que se encuentran la forma como se va a pagar, el precio, la condición de plazo, en cuánto tiempo se va a pagar, de qué forma, si a través de un recurso en efectivo o a través de un crédito o a través de una transacción, si una parte en especie o si otra parte en dinero. De igual forma se tienen que identificar en este documento una serie de relaciones en cuanto a la cosa que se va a prometer en venta, ¿no? Entonces, en cierta forma, se convierte en un documento formal, preparativo, para llevar a cabo una negociación entre unas partes que vamos a ir poco a poco a ir identificándola y a identificar, digamos, cuáles son las partes de este documento como tal. Doctor, ¿por qué es importante firmar este contrato de compraventa, este contrato antes de la compraventa? Bueno, es importante porque, entre otras, se convierte en una garantía. Entra a ser una garantía entre las partes, en este caso el comprador y el vendedor, frente a lo que se promete propiamente en venta. Es importante porque, desde luego, surte un efecto formal ante notario, es decir, surte un efecto de autenticación, y desde luego pues lo que se busca con este documento es reservar aquello que se está comprando. Es decir, si yo como vendedor estoy ofreciendo la venta de un inmueble y llega un comprador muy interesado, este comprador interesado que a lo menos tiene una parte del recurso, no la tiene en su totalidad, puede prometer en venta que en un plazo de 2-3 meses puede hacerse o puede tener lugar a concluir ese perfeccionamiento de esa venta como tal. Entonces, el documento formal de la promesa de venta entra a ser prácticamente una garantía para que se reserve aquello que se está ofreciendo en venta propiamente. Es decir, ¿sería obligatorio firmar una promesa de compraventa antes de la compra o es simplemente potestativo de las partes? Bueno, es potestativo, ¿sí? Es potestativo entre las partes, dada la situación que realmente lo que encierra o lo que perfecciona el negocio jurídico de la compraventa de un bien inmueble o de un bien mueble, no solamente es lo que de una u otra forma se surte en ese acto negocial, sino lo que de una u otra forma surte el efecto del título traslaticio
que es lo que se eleva a escritura pública, para hacerme entender más bien. Es el trámite que las partes como comprador y vendedor ejercen en un trámite notarial y desde luego elevan esa compra ante el notario y elevan una escritura pública. Lo que perfecciona esa venta es el registro de esa escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si es una cosa mueble como un vehículo, también surte un efecto de registro ante la institución de tránsito en donde se encuentre inscrito el vehículo, ¿sí? O la cosa que esté sujeta a registro. Entonces, en este caso, que sea realmente de obligación o no firmar o desarrollar una promesa de venta antes de elevar esa escritura pública es potestativo. Sin embargo, es importante determinar que lo que ya señalaba hace un instante, en que este documento entra a ser una garantía entre las partes en donde no solamente se va a especificar las condiciones y el plazo, el objeto y el precio establecido en la venta, sino las características propias de qué es lo que se está ofreciendo en su momento. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que debe llevar esa promesa de compraventa para que sea válida? Bueno, elementos como tales, entre otras, que se identifiquen las partes, ¿sí? Que estén bien identificadas lo que es el comprador y el vendedor, que se identifiquen con nombres completos, su estado civil, el documento de identificación, que se determinen que, entre otras, pues obviamente tiene capacidad jurídica para celebrar. Si se trata de una persona con una situación de interdicción o de una situación incapaz, pues hay que analizar, desde luego, el alcance de dicha declaración, porque entre otras, pues desde luego también podría llevarse a cabo una celebración frente a unas personas en estas condiciones. Desde luego hay que determinar el objeto, en donde se determina qué es lo que se está vendiendo propiamente, cuáles son las características de la cosa o del inmueble que se está vendiendo. Hay que determinar un plazo, en cuánto tiempo se va a celebrar este negocio jurídico, en cuánto tiempo se debe concluir, desde luego establecer un precio, en cuánto se va a establecer el precio, el lugar y fecha en donde se va a llevar a cabo el perfeccionamiento de la compraventa, elevar a escritura pública ese negocio precontractual para llevarlo ya al contractual, elevando la escritura pública y posteriormente elevarlo al perfeccionamiento con su debido registro. ¿Quiénes se hacen cargo propiamente de esos gastos? Todo eso queda especificado propiamente como aquellos elementos propios que va a recoger este documento conocido como promesa de compraventa y sobre todo los más importantes, las cláusulas especiales. Este documento tiene una serie de cláusulas especiales que más que todo se enfocan en lo que es el contexto de lo que es el negocio en materia del pago o del contexto económico como tal, ¿sí? Si en alguna situación alguna de las partes incumple lo acordado, pues obviamente se habrá especificado por lo general en este tipo de documentos lo que corresponde a una sanción o lo que corresponde a la cláusula penal, que a lo menos se determina que en el 10% sobre el valor del negocio pactado se establece una penalidad, muchas veces por fuera de la sanción. De igual forma, esta penalidad fácilmente puede variar y puede ser de acuerdo a lo que se especifique o a lo que acuerden las partes. Recuerden que esto es un contrato bilateral, es un acuerdo de voluntades entre las partes y entre esto pues obviamente van a acordar también. Y tendrá también como otras cláusulas especiales las cláusulas de resolución del contrato, ¿sí? Es decir, si en caso de algún incumplimiento pues obviamente la otra parte podrá optar o buscar su mejor derecho o en últimas determinará acciones legales a seguir. Como elementos hay que tener en cuenta lo que se determina en el Código Civil, en el artículo 1611, en el que determina una serie de requisitos y que entre otros, elevándolo más que todo a lo que señalaba hace un momento, enfoca a que exista un negocio sobre una causa lícita, es decir, que lo que se esté vendiendo realmente se pueda vender.
¿Y por qué se señala? Porque muchas veces se llevan a cabo negocios jurídicos sobre situaciones que no propiamente van a surtir posturas cómodas para las partes. Se va a vender situaciones que no se van a poder perfeccionar en la venta. Se va a vender un inmueble que no se va a poder perfeccionar en registro. Se va a vender posiblemente una cosa que no puede ser propiamente negociada abiertamente, ¿sí? O muchas veces cuando se tratan de predios que están sujetos a situaciones o declaraciones frente a tratamientos de uso público. En fin, son muchas las situaciones que determinan y que hay que analizar que la cosa que se está vendiendo realmente se enmarque en una causa lícita. De igual forma, hay que tener en cuenta lo que señalaba hace un momento, el cumplimiento del plazo. El cumplimiento del plazo es importante y eso se presenta más que todo en las negociaciones de vivienda nueva, cuando se tienen unas negociaciones con constructoras o con proyectos de vivienda, en donde normalmente las partes se quedan cortas o cortas de tiempo, o no les alcanza el tiempo para poder tramitar un crédito ante una entidad bancaria, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, la condición y el plazo es muy importante para que de una u otra forma, en los elementos que llevan a cabo el tema de la condición resolutoria, pues obviamente no se le vaya a hacer uso. ¿Qué sucedería en caso tal de que una de las partes incumpla, ¿sí?, con lo pactado en la promesa de compraventa? Bueno, en este caso, si una de las partes incumple con la promesa de compraventa, sea vendedor o sea comprador, ¿sí?, habrá que analizar cuáles fueron las formalidades propias de esa promesa de compraventa. Normalmente, ¿qué pasa? Si el comprador incumple el pago total en la fecha establecida en la promesa de compraventa, pues simplemente el vendedor, teniendo en cuenta que llevó a cabo la formalidad con todos los elementos establecidos en la norma de esta promesa de venta, pues va a poder aplicar no solamente la sanción, sino también va a poder aplicar la cláusula penal frente a las arras, que es otro elemento que se me había escapado ahorita hace un momento de lo que señalaba en las cláusulas especiales. Entonces, normalmente lo que hacen es hacer uso de la cláusula penal, la penalidad sobre el valor y plazo pactado, si en caso tal buscan hacer efectivo el negocio y llevarlo a su cabalidad o llevarlo a su perfeccionamiento, ¿sí? Si llegado el caso, el plazo del negocio surtió su tiempo, se excedió en el tiempo y el comprador no cumplió con el pago total, a manera de ejemplo, en este caso, pues obviamente el vendedor va a poder hacer uso de las cláusulas especiales. Si por el contrario, el vendedor es quien no cumple de igual forma las condiciones y el plazo específico señalado en la promesa de compraventa, pues desde luego el comprador va a poder también hacer uso de las cláusulas especiales, como bien se acordaron, como bien pues obviamente se señala en el caso de la postura del comprador como tal. Hay que analizar también que en este tipo de situaciones, si bien existen esas cláusulas especiales, también son situaciones que se pueden dirimir entre las partes y que se puedan acordar previamente sin el ánimo de que se perjudiquen, ¿sí?, y lograr llevar a cabo el negocio jurídico como tal. ¿Qué es ese derecho de retracto en una promesa de compraventa y cuándo podría aplicarse? Bueno, su nombre lo señala, y es el hecho de que yo pueda retractarme, ¿sí?, y que pueda dar lugar a un subrogado, o que pueda traspasar o pueda transmitir ese derecho que adquirí en la promesa de venta. Es decir, si yo por lo menos realizo una promesa de venta con un vendedor y doy unas arras, pero resulta y pasa que mi plazo y mi condición está por vencerse y no tengo lugar a poder finiquitar ese negocio jurídico para lograr perfeccionarlo o elevarlo a escritura pública, fácilmente yo podría ceder ese derecho en una persona o en digamos, alguien de confianza, que de una u otra forma pudiera dar lugar a el perfeccionamiento de ese negocio jurídico y desde luego pues obviamente podría dar lugar a ese
a ese retracto como tal. Para eso sí tendría que tener algo muy claro, que lo que se haya dado lugar a una serie de, normalmente de tasas o tributos o de pagos que requiera esa situación, pues obviamente yo como comprador que quiera dar lugar a esa figura, pues deba atender, digamos, toda esa serie de gastos que ya se han surtido hasta el momento, ¿no? Una de las preguntas del público era qué consecuencias legales tendría si una persona decida retirarse de ese contrato. Bueno, lo que señalaba hace un momento, si una de las partes decide retirarse del contrato habiéndose celebrado la promesa de compraventa, con todas las cláusulas especiales que se tengan de por medio, que haya surtido todas las formalidades previstas y que desde luego pues obviamente así existan las firmas entre las partes sin autenticación o hayan dado lugar a la autenticación, deberá entender de que la contraparte, ¿sí?, o la parte opuesta, llámese vendedor o comprador, tendrá como garantía hacer uso de lo que se señala en esta promesa de compraventa. En este caso, pues obviamente hablamos de las cláusulas especiales, de hacer efectiva la sanción, de hacer efectiva la cláusula penal, y si llegado el caso no hay lugar al cumplimiento de los mismos, pues este comprador o vendedor afectado tendrá lugar a que se resuelva esta situación a través de una demanda declarativa ante un juez civil para que se reconozca la existencia del contrato, si es el caso, o para que se genere la resolución del negocio como tal, ¿sí? Para esto hay que entender de que desde luego pues obviamente hay un requisito de procedibilidad que debe agotarse previamente y que probablemente dirimiendo estas situaciones ante un centro de conciliación podrán fácilmente resolverse este tipo de casos. Doctor, pregunta de la comunidad, nos dicen si es posible que esa promesa de compraventa pueda ser firmada verbalmente o tiene que ser por escrito para que tenga validez. Bueno, la norma señala que la promesa de compraventa tiene que ser por escrito, ¿sí? Entonces, es necesario que la promesa surta sus efectos de acuerdo a los requisitos enmarcados en el artículo 1611 del Código Civil, entre estas que conste por escrito lo que se promete en venta, sea la cosa o el objeto que de una u otra forma se esté celebrando. Si existen otras condiciones, si existen otras formalidades, si existe una negociación que llegado al caso no haya surtido los efectos propios de una promesa de compraventa, pero existen otro tipo de, digamos, de pruebas o de formalidades que de una u otra forma puedan soportar que efectivamente existió una negociación, pues habrá que hacer uso de estos elementos en caso tal de que se incumpla por alguna de las partes, en que se reconozcan y que se tramiten ante la vía judicial para poder llevar a cabo, digamos, y hacer efectivo ese derecho que se adquiere en esa promesa de venta como tal. Nos preguntan si es posible demandar el cumplimiento de la promesa de compraventa si la otra parte se niega a finiquitar o a continuar con la transacción del negocio. Claro que sí, sí se puede. Se puede a través de, pues se puede en que se cumpla el negocio o en que se resuelva el contrato. Porque normalmente, ¿qué se hace? Si en caso tal una persona no cumple con el pago total de la obligación o de la negociación, pues el vendedor afectado, si es el caso de un comprador, puede iniciar un proceso de resolución del contrato en donde va a ser efectivas las cláusulas especiales como tal. De igual forma, si es el comprador quien hace uso, en este caso, digamos, frente a un caso de un proyecto de vivienda nueva con una constructora, compra el inmueble hoy. En este caso, normalmente las constructoras desarrollan un trámite de oferta de compra y posteriormente al trámite de oferta de compra desarrollan el trámite de la promesa de venta. Si este comprador cumple efectivamente con la cuota inicial, que a lo menos va a ser el 30% sobre el valor total del inmueble,
y desarrolla todos los pagos en debida forma. Pero resulta y pasa que el vendedor, en este caso la constructora, o sea, o el que se tenga en el momento, en este caso a título de ejemplo, incumple la entrega del inmueble en su momento dado, pues este comprador fácilmente va a poder hacer uso de esta figura de resolución del contrato para que se finiquite el negocio, para que se le devuelva su dinero, para que se le reconozca la cláusula penal, para que no haya lugar a sanción y entre otras, si es posible y si el alcance de la promesa de compraventa así también lo determina, pueda ser resarcido en perjuicios. Si por el contrario es el vendedor quien se ve afectado porque hay un comprador que no pagó la totalidad del inmueble, que se niega a hacer uso del pago total del inmueble, pues simplemente el consejo es hacer uso de las cláusulas especiales, hacer efectiva la penalidad de la cláusula penal, si existe sanción, hacerla efectiva la sanción y desde luego generar el trámite de resolución del contrato como tal. ¿Qué derechos tienen esos compradores que al firmar la promesa de compraventa luego descubren problemas ocultos en el inmueble que compraron? Bueno, eso es a lo que el marco de la legislación civil lo denomina como los vicios redimitorios, que son los vicios ocultos, que son aquellos que a simple vista yo no los puedo percibir, no los puedo conocer, o que por mi condición o formación profesional o por mi condición, digamos, del desarrollo normal que tengo, no me permite saber que existen los mismos al momento de la compra o que han sido maquillados, si se trata de un inmueble que han sido maquillados en el momento, por lo menos con el tema de una gran humedad o por lo menos con el tema de alguna situación estructural, en fin, o por lo menos el tema de un vehículo, por lo menos temas técnicos o mecánicos que a simple vista pues obviamente yo no las pude conocer. O también puede ser que negociando la cosa, sea mueble o inmueble, también los pueda haber conocido, no propiamente por conocimiento de causa, sino porque el vendedor me lo ha señalado, ¿sí? De igual forma, podría ser aquella situación en la que el vendedor ha buscado, por encima de todo, ocultarlo de gran manera, y en ese sentido, el derecho del comprador es a buscar la rescisión, la resolución de ese contrato, que se eche para atrás esa negociación y o a que se le mejore el precio, en este caso a que se le disminuya el valor en precio y pues si llegado el caso de no conseguirlo, pues tendrá que dar lugar al inicio de una acción judicial. ¿Se podría modificar una promesa de compraventa después de firmada? Si está acordada entre las partes, de luego que va a poder ser modificada, bien sea frente a la calidad de lo que se está comprando, bien sea frente a las condiciones de plazo, bien sea frente al valor pactado, bien sea frente a la descripción exacta de lo que se compra. ¿Y por qué señalo tanto el tema de la descripción? Porque muchas veces sucede en materia de bienes muebles, de bienes inmuebles, que se está negociando un bien inmueble y se compra como una casa cuando realmente se está vendiendo un lote, ¿sí? Y eso ha sucedido en muchas ocasiones y sucede mucho o sucedió mucho con el tema de figuras como los leasing inmobiliarios con las entidades bancarias, que muchas veces se negociaron a tal punto bienes inmuebles materializándolo a todo lo que es una casa habitación, cuando en realidad la descripción lo enfocaba era a un lote de terreno en donde pues desde luego existen unas mejoras pero que no se encuentran incorporadas como tal. Entonces sí es muy importante hacer uso de la descripción de lo que se está comprando. De igual forma hay que atender la tradición inmobiliaria de lo que se compra, ¿sí? Incluso del bien mueble también. Pero en este caso, tratándose de bienes inmuebles, hay que atender la tradición inmobiliaria, que no se vaya a comprar un inmueble que esté condicionado o que tenga una afectación en la limitación al dominio, es decir, que tenga una medida cautelar, que tenga una afectación, ¿sí? Que vaya a interrumpir propiamente el perfeccionamiento de esa venta. Entonces, desde luego,
Como se trata de un acuerdo de voluntades, pues entre las partes fácilmente podrán acordar la modificación de esa promesa de compraventa en caso tal que así lo decidan. Nos comenta un televidente, firmé una promesa de compraventa, pero el vendedor no quiere entregarme el inmueble porque le ofrecieron más dinero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí lo que va a poder hacer el comprador es hacer uso. Recuerden que la promesa de compraventa es una garantía. Ahí lo que va a hacer el comprador es hacer uso simplemente de las cláusulas especiales, en este caso de la cláusula penal, si llegado el caso, habiéndose ya tenido firmada la promesa de compraventa, habiéndose entregado las arras, pues hacer uso como tal de esa cláusula penal. Hice un anticipo en una promesa de compraventa, pero no logré el crédito finalmente. ¿Podría yo recuperar ese dinero que entregué como anticipo? Pregunta la persona. Bueno, es un caso muy común y realmente aquí lo que entra a valer ya es la postura y la voluntad de las partes. Si entre las partes llegan a un acuerdo para ampliar el plazo, pues podría permitir ese vendedor, si es el interés sí o sí de vender ese inmueble a esa persona, pues esperarlo en tiempo hasta que consiga propiamente el dinero o el total del dinero o el restante para que se pueda concluir ese negocio jurídico como tal. Si por el contrario se ve afectado el comprador, pues ya estará, digamos, a potestad del vendedor en hacer uso de esas cláusulas penales o si bien de llevar a cabo una simple resolución amistosa de ese negocio jurídico con ese comprador. Nos preguntan, estoy comprando un terreno y me piden que firme una promesa de compra-venta. ¿Qué debe incluir este documento para yo hacerlo o para proteger más mi negocio? Bueno, lo señalábamos al inicio, los elementos constitutivos de este documento tienen que ser muy claros. La identificación de las partes, la descripción de lo que se está comprando, la tradición inmobiliaria, que se determine que realmente lo que se está vendiendo sea totalmente lícito, en este caso si es un terreno, si es un lote de terreno, que de luego se pueda traspasar, que pueda dar lugar a esa tradición inmobiliaria que debe tener ese inmueble. Si se trata, como en muchos casos, como sucede aquí en la ciudad de Barrancabermeja, donde nos encontramos que muchas veces venden bienes que pertenecen a una entidad del Estado, que pertenecen a un ente descentralizado, que pertenece a un área de cesión propiamente, es decir, que tiene fines y tratamientos propiamente de ser bienes de uso público o bienes fiscales, pues, digamos, no estamos propiamente determinados en identificar una causa lícita en una negociación de estas. Cuando señalamos que la promesa de compraventa es un acto preparatorio también para garantizar ese negocio jurídico en ánimo de que ese comprador logre comprar, valga la redundancia, aquello por lo cual pues obviamente pretende celebrar ese negocio jurídico. Si es una casa y si tiene sueño de tener una casa, pues desde luego esa promesa de compraventa una vez firmada pues va a garantizar que pueda adquirir ese inmueble como tal, en el plazo, en el tiempo y en el valor pactado con ese vendedor. Doctor Aldemar, ya para terminar, ¿cuál es ese rol de las notarías en el proceso de la formalización de la promesa de compraventa? Bueno, el círculo notarial es la entrada del perfeccionamiento del negocio jurídico. Es quien eleva la escritura pública, que es lo que conocemos como el título traslaticio, que lleva al perfeccionamiento de ese negocio jurídico. Es decir, esa escritura pública, una vez inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, es lo que finiquita propiamente ese negocio jurídico y es lo que permite nacer a la vida patrimonial aquel comprador que en debida forma en su momento se va a llamar el nudo propietario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿A qué número para poder hacerle, si alguna persona necesita asesoría específica frente a este tema, a qué números podremos contactarlo, doctor Aldemar? Bueno, muchas gracias. Se pueden contactar fácilmente a los números que aparecen en pantalla y desde luego vamos a estar prestos para atender cualquier inquietud o consulta que se requiera en su momento.
Muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos mañana en una próxima emisión de Legalmente Hablando. Feliz noche.